¿Cómo suplirá el Fútbol Club Barcelona la baja de un Frenkie de Jong que estará un mínimo de 6 semanas de baja? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos al Estadio Johan. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la ausencia que va a tener el FC Barcelona con la lesión de Frenkie de Jong, un mínimo de 6 semanas. Y para ello tengo a mi querido Luis. ¿Cómo estás, señor? Bueno, pues nada, aquí encantados de estar aquí para debatir sobre este periodo de lesión del holandés. Bueno, aquí ya Luis empieza la temporada, está empezando, digamos, bien, líderes, pero bueno, las bajas se hacen notar. Primero Araujo, Pedri, Araujo que ya está de vuelta, y ahora Frenkie de Jong, uno de los que no se suele lesionar, pero también ha caído. Es decir, Pedri y Araujo, digamos que eran recurrentes, pero el neerlandés, pues mira, también ha caído. Vamos a analizar un poquito contigo todas las opciones que tiene Xavi para suplirle y cómo va a afectar también al propio jugador, porque estaba empezando a un buen nivel. ¿Vale, Luis? Bueno, pues en primer lugar, quiero decir que la lesión es bastante curiosa. Aparte de ser una lesión de estas que tienes que buscarlas en internet porque de primeras no sabes lo que es. Luego lo que me hizo gracia fue que durante el partido, no sé si fue exactamente así, pero como que notó la molestia al minuto 25 y hasta el 40 no se fue del campo. Con lo cual, digamos que estuvo entre 15 y 20 minutos jugando con un ligamento que une el tobillo y la tibia colgando. ¿Qué digo yo? Hostia, no sé. A ver, no suena bien, ¿no? Sí, es como, a ver, ¿no notas cuando andas que te falta algo? No sé, no sientes que algo no va bien. En fin, pero bueno, pero fuera, más allá de las coñas, es una baja bastante jodida porque, quiero decir, siempre habrá cierto debate, ¿no? Con Frenkie de Jong, ¿no? Con si es el mejor mediocampista del mundo o si por el contrario es un terrorista del juego de posición que merece ser desterrado a los infiernos. Pero está iniciando la temporada más o menos a buen nivel, teniendo tanto mucho protagonismo como en otros partidos en los que no lo tenía tanto. Y claro, te quita una variante, básicamente, porque Frenkie de Jong es un jugador que, si bien es cierto que su rol posicional en el equipo es complicado de encajar, ¿no? Porque no termina de ser medio centro único, no termina de ser interior, ¿no? Que son los dos roles, para decirlo, más habituales para jugadores de su zona. Pues si bien, claro, esto hace que ahora, por ejemplo, el único mediocentro o jugador capaz de jugar de pivote sea Oriol Romeu, el único jugador puro. Bueno, a lo mejor se inventa a Gavi, ¿no? Que el otro día se le vio ahí durante la segunda parte contra el Celta. Pero claro, esto hace que tengas que tirar de Oriol Romeu durante bastantes partidos y esto también abre puertas a jugadores como Marc Casado y Marc Bernal para poder entrar en el primer equipo, porque es que no hay nadie más. El Xavi, digamos, que se queda también con la lesión de Pedri un poco en cuadro. Vemos un poquito el calendario que se le viene. Jugamos contra Mallorca, que ahí evidentemente no estará ninguno de los dos, contra el Sevilla el viernes, luego volvemos a jugar Champions en Porto, Granada, Athletic Club, que se comenta, porque aquí recordemos que entre Granada y Athletic se viene el parón de selecciones. Ya vemos aquí que el partido de Granada es el 8 de octubre y el del Athletic es el 22 de octubre. En principio se dice que en el partido del Athletic Pedri ya podría tener minutos. Luego se viene el partido contra el Shakhtar en Montjuic y luego se viene el clásico. Sería un poco el punto de mira del propio Pedri, es decir, coger minutos contra el Athletic, ya ser un poco, digamos, más importante contra el Shakhtar, para llegar a buen tono al partido del Madrid. Un Pedri que dicen que la verdad que la recuperación está yendo muy bien. Es una lesión muy parecida a la que tuvo la temporada pasada o idéntica, pero de diferente grado, de diferente nivel de gravedad, perdón. Entonces, la temporada pasada fueron 2 meses y medio y digamos que si no se complica será un poquito menos esta lesión de esta temporada. Entonces, veremos a ver si en ese tramo de Athletic, Shakhtar, Madrid sobre todo, pues Pedri puede estar. Quizá incluso, pues viendo que va bien la recuperación y sin tener a Frenkie, pues digamos que los plazos se acortan o se exige que se cumplan, ¿no? Luego vendría la Real Sociedad y luego el Shakhtar en Hamburgo. Recordemos que los ucranianos juegan en Alemania por el tema del conflicto bélico con Rusia, que sería la fecha, digamos, en teoría de retorno de Frenkie. Es decir, que son lo que tú dices, son 3
son muchos partidos, Luis, para hacer sin Frenkie, bastantes también sin Pedri aún. Y tenemos, digamos, del primer equipo, tú has comentado los canteranos Casado y Bernal, pero del primer equipo al final tienes Oriol Romeu, Gundogan y Gavi, los tres para jugar como tres centrocampistas. Entendemos que Joao Félix, Rafinha, Ferran ocuparán esos puestos de extremo y no lo hará Gavi como anteriormente con los cuatro centrocampistas. Y está un poco así la cosa. Luis, ¿ves que pueden ser garantía para suplirle o no? A ver, yo diría que en el futuro más inmediato sí, porque por ejemplo en el partido contra el Mallorca ni Casado ni Bernal están convocados. A ver, también está Fermín por ahí, pero claro, Fermín es un interior bastante puro, incluso que puede jugar bastante tirado a banda, quiero decir, con lo cual en esta discusión no entraría. Evidentemente, yo creo que el centro del campo del partido de hoy lo podemos decir ya, que es Oriol Romeu, Gavi y Gundogan. Ya lo podemos decir prácticamente, ya se puede decir que está anunciado desde la propia convocatoria. Y claro, son muchos partidos sin Frenkie de Jong. El que más preocupa es el de Oporto, ¿no? Es el de Dodo Dragao, porque digamos que es el partido más difícil del grupo y es un poco la prueba del algodón, ¿no? Para este Barça, ¿no? Que está con muy buenas sensaciones, ¿no? Tras la remontada y los 2-5-0, pero claro, es un rival de una entidad considerable, ¿no? Sin ser uno de los equipos más tochos de Europa, que es un rival de eso, pues bastante entidad, un equipo histórico, un campo medianamente mítico, ¿no? De estos que el Barça en los últimos años pues no ha podido ni competir, prácticamente, no ha podido ni poner las manos. Y claro, afrontar este partido sin Frenkie de Jong y sin Pedri, y bueno, pues da bastante yuyu, hay que reconocerlo. Sí, al final, digamos que hay una mirada puesta al parón, digamos, que sería este primer tramo de Mallorca, Sevilla, Porto, Granada. Mi duda es si va a jugar prácticamente todos los partidos de titular con los tres, porque también es un poco difícil dónde hacer la rotación. La rotación al final será, como tú has dicho, Fermín, que veremos cómo se adapta a ese puesto de interior, quizás el interior más adelantado de los tres, y luego estaría la opción de Sergi Roberto. Es que, bueno, entran un poco los dramas. Entonces, se prevé un poco difícil. Quizá no es necesario rotar en Mallorca, pero luego te viene el partido contra el Sevilla, que el Sevilla no está muy bien, y es en Montjuic, pero es el Sevilla. Luego el partido de Porto, con todo lo que implica la Champions League en este Barça anímicamente. Y luego sí que te toca la salida de Granada, que quizás es un partido contra un rival de entidad menor, pero fuera de casa sabemos que se suelen complicar este tipo de partidos, es decir, que no es sencillo. Sí que es cierto que con el tema de Sergi Roberto y la plantilla actual, quizá no hay tanto miedo a que nos ocurra un poco, por ejemplo, las últimas veces que tuvimos las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri a la misma vez, pues por ejemplo contra el Real Madrid en Copa eso ocurrió y se tuvo que jugar con que sí Sergi Roberto. Bastante dramático, digamos, la opción de jugar con este en medio del campo, de que en aquel momento fue Franck Kessie, Sergio Busquets y Sergi Roberto. También sumamos la lesión de Dembélé, que evidentemente te quitaba otro extremo, entonces te hacía también esa opción de tener menos opciones de bajar a Gavi al centro del campo, porque en aquel momento, digamos, que tampoco se confiaba mucho en Ferran y Ansu. Entonces, hay opciones, creo, no sé si me lo compras, Luis, de tener una medular, digamos, de más nivel, porque al final Romeu, Gundogan, Gavi, creo que es un equipo bastante correcto, pero sí que se me hace un poco complicado ver cómo van a llegar hasta el parón de selecciones, digamos, que es cuando ya empezaremos a volver a ver a Pedri, que al menos es un efectivo más, y un efectivo más que a lo mejor no pueda jugar 90 minutos, pero sí que pueda dar una rotación, digamos, de garantías. A ver, yo creo que si Sergi Roberto entra en el equipo en estas semanas va a ser por Joao Cancelo y no en la posición de pivote, porque yo creo que a lo mejor luego no, pero yo creo que visto lo visto estos años y de que Sergi Roberto aparte está como está, que digamos que es el eslabón más débil de la cadena, yo diría que si Xavi tiene que tirar de alguien más va a ser de abajo. Porque es que, quiero decir, tiene ahora mismo 4 centrocampistas de primer equipo, bueno, 3 contando a Fermín, ¿no? Contando a Fermín como un poquito desde fuera. Y claro, va con estos 4 a Mallorca, que digamos que puedes aguantar la papeleta así, ¿no? Con estos 4 irte a Mallorca diría que más o menos bien, pero yo diría que contra el Sevilla ya debería de ir entrando gente desde abajo. No sé si
eso, Marc Bernal o Marc Casadó, incluso a lo mejor algún que otro interior, ¿no? A lo mejor vemos de nuevo a Aleix Garrido o, bueno, o alguno de estos, ¿no? Lo volvemos a ver en convocatoria. Pero claro que hay mucho nivel en el centro del campo, pero hay muy pocos efectivos y vas a tener que aguantarte un mes hasta que vuelva Pedri. Claro, es que es un mes. ¿Contemplas algún tipo de experimento tipo dar entrada, que posiblemente ya tenga que entrar en dinámica de equipo titular o de opción ya de garantías, como es Íñigo Martínez, y por ejemplo pasar a Christensen también a la medular como opción de pivote? ¿Es el momento de hacerlo? Porque esto es una cosa que se ha dicho durante mucho tiempo, de que Xavi incluso se lo estaba planteando un poco con lo que hizo con Eric García. Además, teniendo ahora Araujo con D, pues digamos que es una opción que puede ser más que viable. Sí, yo diría que ahora es la hora de Íñigo Martínez, quiero decir, porque al final es cierto que vuelve Araujo, es cierto que están todos los centrales disponibles, pero claro, teniendo en cuenta las bajas de centro del campo y que Christensen puede llegar a jugar de pivote de manera muy eventual, pero que puede llegar a jugar, pues claro, esto hace que yo tengo claro que esta noche sea posiblemente el primer partido de Íñigo Martínez como titular en el FC Barcelona. Y yo creo que va a dar bastante juego va a tener a Íñigo Martínez ahí, yo diría. Así que sí, Íñigo es, digamos que es para lo que será fichado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al central vasco. Digamos que nos estimula más ver la opción de un Christensen pivote que no darles minutos de descanso a estos tres jugadores que comentamos anteriormente con Sergi Roberto, ¿no? Es un poco, un día lo hablábamos en alguno de los directos, de ese saneamiento también de cara al aficionado, de por ejemplo, pues quizá esa recurrencia con Sergi Roberto, dándole quizá una importancia que no puede llegar a asumir, quizá nos sienta un poquito mal, ¿no, Luis? Sí, es que Sergi Roberto, a ver, al final es el último de los 4 capitanes antiguos, ¿no? Que queda, ¿no? Prácticamente es el único. Y claro, Sergi Roberto, al fin de cuentas, es un jugador que ha sido bastante polémico, ¿no? No por sí mismo, sino más bien por su papel en el equipo desde hace muchos años, con un rendimiento que sus detractores lo ponen muy por debajo del que es, pero es cierto que tampoco se puede subir mucho más. Quiero decir, es un jugador que ha dado un rendimiento, pues de, no sé, pues de jugador de plantilla y poco más, que ha estado para lo que ha tenido que estar y que si es capitán y si tiene ascendencia en el vestuario, no es tanto por hazañas suyas, ¿no? Por rendimiento, sino básicamente por el tiempo que lleva en el equipo y por dentro de la década ominosa de que vivimos con la Masía en la década anterior, fue el único que salió a flote al primer equipo, realmente. O sea, te pones a pensar y el único de toda esa generación, ¿no? De los Thiago, Rafinha, de Deulofeu, Dongou, no sé, toda esta lista de futbolistas que salieron entre 2011 y 2018, el único que ha jugado de manera recurrente en el primer equipo es Sergi Roberto, ¿sabes? Que también indica un poco lo que está pasando. Quiero decir, si el único que sale es Sergi Roberto, es que mal vamos. Y claro, es normal que a nosotros, ¿no? Que al público digamos que le estimule más ver a Christensen, aunque sea un poco un triple, ¿no? Que es un poco, pues, meterlo un poco ahí, pues, por las risas, más que meter a Sergi Roberto, que sí es cierto que ha jugado de pivote, sobre todo en sus años en la cantera, ¿no? Aunque era más un interior que otra cosa. Pero claro, es que Sergi Roberto al final es que es leña al mono, quiero decir, es los dos partidos en los que ha intervenido, tanto en Pamplona como en Villarreal, ¿no? Como en la Cerámica. Pues en la Cerámica fue el peor de largo, o sea, fue un partido anticompetitivo totalmente. Y en Pamplona estuvo un poco mejor, pero de sensación de fragilidad constante. Y claro. Sí, totalmente. Estamos hablando un poco de cómo va a afectar su lesión al colectivo. Quería también comentarte un poco por cómo se va a conformar. Ya lo hemos estado nombrando, que creemos evidentemente que Oriol Romeu, Gundogan y Gavi van a ser los tres hombres más importantes para suplir las bajas de Frenkie y de Pedri. Quería preguntarte un poco por las alturas. ¿Ves que, visto lo visto hasta el momento, Gavi será más el interior de base y Gundogan, digamos, que ejercerá más del Gundogan que vimos en el City?
Pues yo diría que por lo que estamos viendo, ¿no? Por rendimientos debería de ser así. Debería de ir Oriol Romeu al pivote, en Gavi en segunda altura y Gundogan prácticamente como más adelantado. Ya veremos, porque también existe la posibilidad de que Xavi se salte al interior más adelantado y le dé más libertad para ir hacia adentro a Joao Félix y por lo tanto meta tanto a Gundogan como a Gavi en segunda altura, ¿no? Que es una posibilidad que también yo creo que vamos a ver en algún que otro partido. Incluso puede que la veamos esta misma noche. Pero yo diría que sí, que es el reparto de espacios más que sale de cajón. Sí, más lógico, ¿no? Y vamos un poquito con la individualidad como tal. Estamos centrándonos mucho en el colectivo. En lo individual, en el tema Frenkie de Jong, digamos que ha empezado la temporada que iba recibiendo MVPs. Creo que de las 4 primeras jornadas recibió 3. No recibió el del Getafe porque se lo dieron a David Soria. Muy alabado por cierta parte del barcelonismo, por otra parte del barcelonismo muchas dudas, porque digamos que cuando ha sido muy protagonista ha sido el de Jong, digamos, que más ha conducido. Vemos, por ejemplo, también en los percentiles que, aunque no nos expliquen nada nuevo, digamos, porque ya sabemos quién es Frenkie de Jong, quitando de la ecuación goles y asistencias, que evidentemente no va a ser un jugador protagonista en este aspecto, sí que hemos visto que muchos pases intentados, mucho porcentaje de pases completados, pases progresivos, que quizás todo esto está en un nivel muy alto, aunque pueda haber gente que no lo opine igual. Luego el tema de conducciones, que aquí todos teníamos bastante claro que iba a estar en una posición muy adelantada. Luego vemos aquí pues cómo posiblemente, si comparáramos con quizá la época de Koeman, pues toques dentro del área o pases progresivos tras recuperación, pues quizás son menores porque digamos que ha bajado la demarcación a una posición más de base. Entonces, mi pregunta más que nada, Luis, es saber un poco dónde estás tú. Es decir, ¿tú veías ese de Jong que había dado un salto, una evolución, o tenías ciertas dudas a la hora de que sea tu jugador, digamos, más importante en el centro del campo? Un poco el resumen, ¿ser el Barça de Frenkie o ser el Barça de Gundogan y Pedri, por ponerte un ejemplo? Pues yo diría que si el Barça quiere llegar a cotas más altas, no puede ser exclusivamente el Barça de Frenkie de Jong, pero que ya que lo tienes en plantilla, si quieres llegar al más alto nivel, vas a necesitar bastante incidencia de Frenkie de Jong. O sea, quiere decir, es un poco punto medio, es decir, porque no puedes darle las llaves del equipo de manera total y absoluta, porque claro, Frenkie de Jong es un jugador que sí, que más o menos te organiza, que más o menos saca el equipo hacia adelante y tal, pero por ejemplo, en el tema de romper líneas, en el tema de, no sé, de dar pases al espacio más tirando el típico pase este que nos gusta tanto, ¿no? De que coge el interior o el medio centro, en el círculo central, la coge y la pasa a zona de tres cuartos, rompiendo 2 líneas al instante y básicamente el ataque se acelera. Ese pase, por ejemplo, Frenkie de Jong no es un maestro haciendo ese pase. O sea, ese pase es más de Gavi, de Pedri y de todos estos. Y claro, esta lesión es un poco putada, más también para el equipo, sino para él, porque digamos que pese a que no la estuviese, digamos, reventando tanto como se dice, sí que veíamos a un Frenkie de Jong, digamos, como evolucionando o madurando hacia otra cosa. Estaba viendo un Frenkie de Jong que quizás, a pesar de los problemas posicionales y tal, de cómo lo encajas y cómo no, estaba empezando, digamos, pues a incorporar más cosas a su juego, ¿no? A ser, digamos, un centrocampista que sigue siendo muy específico, pero digamos, pues a expandirse un poco más, ¿no? Porque hemos visto eso, un Frenkie de Jong que mete más pases hacia adelante, un Frenkie de Jong que, digamos, que quiere tener más importancia en la organización y no tanto en lo que viene a ser recibir de centrales y llevarla a campo contrario, que es básicamente un poco lo que ha estado haciendo durante estos años, sobre todo cuando ha jugado en base. Cuando ha jugado ya de segunda punta con Setién y todo esto, ya eso lo quitamos de aquí. En plan, qué lejano queda aquellos partidos contra el Betis, que jugó prácticamente al lado de Messi. Pero, en fin. Pero digamos que es una putada para él por eso, porque se le veía como una evolución y digamos que era la primera vez en la que se pensaba de forma más o menos real que si seguía así, pues a lo mejor en marzo o abril, en vez de poner a Oriol Romeu, que sí que está cumpliendo muy bien de su papel como parche,
a lo mejor te plantas con Frenkie de Jong de medio centro único y no hace tantas aguas como las veces que se le ha probado ahí. Sí. Además, le estaba sentando muy bien la entrada de Joao Cancelo, que también digamos que ejerce como segundo pivote en muchas ocasiones y te puede ayudar en muchas facetas del juego. Es decir, que en ese sentido creo que le estaba sentando muy bien al propio Frenkie la presencia del lateral portugués. Es un momento que sí que, como tú bien dices, es doloroso porque parecía que estaba haciendo una evolución, que es un debate muy recurrente prácticamente desde su fichaje, la típica y manida frase de Jong, ¿será medio centro o no será? En este sentido se ha dicho mucho y yo puedo estar bastante de acuerdo en este sentido. Yo la pasada temporada tuve ciertas dudas de que acabara erigiéndose como mediocentro único, básicamente porque hubo un momento de la temporada que jugamos contra el Español a finales de año. Ahí jugó Busquets de suplente y jugó Frenkie de Jong de mediocentro. Luego se jugó contra el Intercity en Copa, jugó Busquets de titular, que jugaron los suplentes. Entonces yo ahí pensaba que digo, bueno, ojo, cuidado, que aquí ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Que Busquets sea suplente no es algo recurrente y que luego encima juegue en Copa, no me acababa de cuadrar. Luego se jugó contra el Atlético de Madrid y jugó titular, que bueno, tenía cierto sentido a la hora de ser un poco conservador, tampoco eras un Barça ultradominante. Luego se jugó Supercopa y contra el Betis vuelve a no jugar Sergio Busquets, pero contra el Madrid sí, que bueno, el argumento parecía parecerse a lo que comentábamos anteriormente, pero luego esa teoría que yo daba por hecha que podía llegar a ocurrir de que Frenkie de Jong acabara la temporada siendo titular como mediocentro único y Busquets pasara a ser relegado al banquillo, no se dio. Porque posiblemente Xavi no lo consideró y consideró mucho mejor acabar la temporada con los 4 centrocampistas. También es cierto que en los partidos posteriores está la sanción de Lewandowski, lesiones de otros jugadores y entonces quizás tampoco tenías muchos más efectivos y tenían que jugar los dos. Y luego, evidentemente, el propio Frenkie de Jong se lesiona el tramo de temporada que, por ejemplo, hemos visto el 11 titular que dispone Xavi en el Camp Nou contra el Real Madrid en Copa del Rey con aquel doloroso 0-4. Es decir, que sí que estoy bastante contigo en que este Frenkie de Jong parecía que estaba evolucionando a otra cosa que podía ser muy interesante. Una, porque creo que en lo colectivo aumentaba mucho el techo. No digo que Oriol Romeu no tenga nivel, pero evidentemente si consigues tener una medular con Frenkie, Gundogan y Pedri, o incluso Gavi, pues creo que el nivel del equipo, cuantos más buenos jugadores puedan jugar, que lo de Frenkie es si puede o no puede jugar, creo que era muy interesante para el equipo. Ahora, pues 6 semanas y veremos qué ocurre, veremos cómo se encajan las piezas. Creo que el Barça, un centro del campo con Oriol Romeu, Gundogan y Gavi o cuando vuelva Pedri, es un Barça bastante natural. Es decir, hay un mediocentro muy claro. Creo que habla un interior de base bastante definido y creo que habla un interior más de pico de área muy definido. Es decir, nos retrotraemos quizás al Barcelona Prime, ¿no? Que quizá con Frenkie de Jong era una figura pues un poco tipo Rakitic, que no acababa de ser canónico en ese interior que a lo mejor quería o parecía tener el modelo del Barça. Es decir, que veremos a ver en estas 6 semanas cómo evoluciona también el juego del equipo, porque también será interesante analizarlo, y más con la presencia de un Cancelo, que también ayuda muchísimo al centro del campo, y de Joao Félix, que creo que están haciendo que se vea un juego más coral, aunque contra el Celta la verdad que no se hace un buen partido. Pero bueno, creo que el camino, digamos, que puede estar ahí, se verán cosas interesantes y veremos también cómo se consigue suplir y si su baja afecta o no mucho al equipo, ¿no, Luis? Sí, es que al final, a ver, básicamente que se lesione Frenkie de Jong o que Frenkie de Jong no pueda ser medio centro es una putada, porque a ver, digámoslo claro, si Frenkie de Jong consigue ser medio centro único, te ahorras un fichaje, quiere decir, no hace falta que vayas a por Kimmich o que te inventes a un chaval de la cantera o que te inventes nada. Es decir, pones a Frenkie de Jong y si alguien es mejor que él, pues que venga, ¿no? Si alguien es mejor, que venga y que lo saque. Y ya está. ¿Es cierto que también está el problema de su sueldo? Sí, pero si lo tienes establecido como titular de mediocentro único, pues el contrato lo puedes adecuar y tal. Lo malo es tenerlo como hasta ahora, ¿no? Tenerlo cobrando pues 35 millones casi netos al año y tenerlo pues de que no sabes si es pivote, no sabes si es interior, si haces un centro del campo de 3, ¿dónde cojones lo pones? Porque
no te cumple ninguna de las 3 funciones, o sea, no la cumple y te obliga a tener que usar sistemas de 4 centrocampistas o hasta incluso de 5 para poder meterlo. Entonces, claro, por eso esta lesión, digamos que es bastante dolorosa, no solo para él, sino para el club en sí, porque, claro, si Frenkie de Jong sigue con esta evolución y si conseguía hacerse con el puesto de mediocentro único, claro, es que te ahorrabas unas cuantas cosas. Te ahorrabas tener que una negociación más dura con él a la hora del contrato, te ahorras tener que gastarte a lo mejor este verano, ir a la desesperada con 60 millones, por ejemplo, a intentar fichar a Joshua Kimmich, que no está seguro que se pueda, que va a ser muy, pero que muy difícil. Y también, pues eso, pues le dabas tiempo a los de abajo a seguir creciendo para no tener que inventarte, ¿no?, a un jugador de 17, 18 años, ¿no?, y tener que ser medio centro del Barça con todo lo que ello conlleva. Y claro, por eso esta baja es tan así. Luego, sobre ¿sobre qué más estábamos hablando? Sí, sobre el tema este del reparto de espacios. Bueno, ya lo he dicho antes, el reparto de espacios de meter a Oriol de pivote, Gundogan en la... Bueno, sí, en Gavi en el segundo escalón y Gundogan arriba parece el más obvio, ¿no? Parece que eso, el más obvio. Y claro, eso también influye en un jugador que a lo mejor no pensábamos que iba a influir, pero por ejemplo es Joao Félix. Claro, Joao Félix, de momento lo estamos viendo en banda, ¿no? Es cierto que con libertad para irse hacia adentro, ¿no? Muchas veces abandona la posición. Pero claro, si ahora, por ejemplo, el Barça tiene algún problema, por ejemplo, esta misma noche, en el centro del campo contra el Mallorca, una orden que se puede dar fácilmente desde el banquillo es darle libertad total a Joao Félix. Quiero decir, para que intervenga donde le venga en gana, más o menos. Claro, porque no tener a Frenkie de Jong y tener, digamos, a solo 3 hombres en el centro del campo muy definidos, con alturas muy definidas, hace que pueda haber quizás pues un poco más de espacio para que alguien baje o suba. Sí, veremos un poco las variaciones tácticas. También a mí me apetece ver que creo que a veces hay jugadores que condicionan un poco como el transcurrir del partido. Por ejemplo, lo veíamos mucho con Dembélé, que no sé si era, digamos que no se utilizaba de recursos, sino que parecía un argumento el que se las juegue Dembélé. Creo que es una cosa que tampoco Xavi ponía remedio, es decir, es una cosa que se iba sucediendo y creo que entorpecía a veces el juego del equipo y en ocasiones creo que a veces se recurre demasiado a la conducción de Frenkie de irse de 3-4 jugadores y creo que a veces ralentiza un poco el juego. Veremos si estamos en lo cierto o no. Veremos sin Frenkie de Jong, si evidentemente ya no hay ningún jugador que tenga esta conducción tan prodigiosa en el equipo, no se va a poder suplir esa faceta del holandés. Es decir, que veremos un poco la fluidez del juego, si mejora o no, o si era muy necesario lo que estaba haciendo Frenkie de Jong. Por lo pronto, hay jugadores que van a tener que asumir otros galones. Por ejemplo, Gavi, estamos viendo lo que está cambiando bastante su rol a la temporada pasada y quizá Gundogan, entre una cosa y otra, aún no está siendo el Gundogan que vino del Manchester City y a lo mejor ahora se siente más protagonista. Al fin y al cabo, sí. Ahora sí que claramente es el jugador de más nivel y de más jerarquía de la medular. Es decir, que en este sentido también puede ser interesante. Pues nada, Luis, la verdad que creo que hemos pagado un buen repaso a lo que viene siendo la ausencia de Frenkie de Jong. Y quería también comentarte, he hecho un poco periodismo de investigación, Luis, y quería saber exactamente el Frenkie de Jong qué quería decir, ¿vale? El de Jong. Y yo sabía que podía ser un patronímico que quiere decir, por ejemplo, González, que es hijo de González, es decir, antiguamente pues no habían apellidos y cuando se establecieron los apellidos pues se quedó el que se denominaba a la gente como el hijo de tal o que venía de tal pueblo, de tal ciudad. Sí, eso pasa en muchos países. De hecho, por ejemplo, hay países enteros como el chiste de Islandia, ¿no? De Armenia, ¿no? Incluso sí. de Vietnam, por ejemplo, que gran parte de la población tiene apellidos muy parecidos. Prácticamente el 100% de la población, que es una burrada que en el siglo XXI siga pasando esto, pero sí, sigue pasando. Pues como anteriormente no habían apellidos, a la que se establecieron, pues por ejemplo, he mirado en Holanda, en España pues son los acabados en EZ, pues son hijos de, los McAllister pues en Escocia o en Inglaterra, los que acaban en son, esto claramente ya lo dictamina. Nórdico. En Holanda, pues por ejemplo, vemos que Jansen es hijo de Juan o Peters es hijo de Pedro y más, ¿no? Hay más así. Pero luego están
de o Van de o Van der, ¿vale? Que son un poco el que denomina de dónde viene o qué oficio tenía su familia. Es decir, por ejemplo, vemos como Van Gaal viene de Haarlem. Gaal quiere decir Haarlem como un diminutivo de allí. Es decir, que su familia inicial eran de Haarlem, entonces son los de Haarlem, ¿vale? Por eso el de. Luego, por ejemplo, De Boer quiere decir hijo de granjero. Es decir, que eran granjeros, su inicio de apellido. Van Dijk es de diques, porque evidentemente en Holanda hay muchos canales, que por ejemplo Van der Bar quiere decir canales, ¿vale? Es de la zona de donde habían canales. Y de Jong, yo en su inicio pensaba que era el hijo de Jong, pero no. Se ve que es denominado, digamos, en aquel momento, el hijo pequeño era de Jong. Por ejemplo, Frenkie de Jong sería, imagínate que en aquel momento hubieran dos hermanos y uno sería, pues, por ejemplo, De Boer y ese sería de Jong, porque sería el pequeño. ¿Vale? Les denominaban así. Ese apellido caló tanto que es de los más utilizados en Holanda. Es decir, me ha parecido curioso y quería comentártelo, Luis. Luego sí que hay alguno más que los describe. Por ejemplo, Groth es alto y Bost es pelirrojo. Es decir, que hay otros apellidos holandeses que no van acompañados del de o el van, que básicamente, si tienen correlación con un nombre de persona, pues serán hijo de, y si no, pues serán descriptivos. Normalmente serán descriptivos del inicio de su familia. Es decir, que quería dejarte ahí el dato, Luis. Bueno, pues investigación aquí, ¿eh? Aquí en el estadio nunca te acuestas sin saber algo más. Pues nada, con esto ya acabamos, Luis. A ver, hemos estado hablando del tema de Frenkie a nivel colectivo, a nivel individual, pero realmente lo importante era explicarte que De Jong es el pequeño de la familia, es el hermano pequeño. Sí, ahora bueno, esto sería el típico dato, ¿no? Que si fuese una radio grande, a partir de ahora empezarían a llamarlo así todo el rato. En partidos aburridos que el Barça ha tenido muchos, pues creo que era un dato para dar. Pero... Claro, era un dato para que se pusiese ahí el de la SER a decir, oye. Sí, yo creo que era una opción y encima siempre juegas contra alguno que otro holandés y podías enlazarlo y podías explicar la procedencia de los apellidos. Pero mira, aquí estamos nosotros para cuando hay una laguna poner ahí todo en su lugar, ¿eh? Aquí estamos para informar. Luis, un placer tenerte por aquí. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Venga, adiós. Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants! That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my